Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, buen día, querido Ricardo. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues ya esperando la charla de esta breve obra, esta breve novela, Bonsai. Cuéntanos un poquito para que empecemos la discusión, la charla. Riquísima esta novela, ¿no? Fíjate que me parece que Alejandro Zambra, chileno, nacido en 1975, es uno de los novelistas latinoamericanos más interesantes. Su obra, si bien no es de un gran tamaño, las novelas son breves, sí son verdaderamente, tienen toda una apuesta formal muy interesante. Hay que enmarcar la obra de Alejandro Zambra en dos grandes niveles. Primero, la imposibilidad de escribir grandes épicas. Entonces, su trabajo prácticamente en todas las novelas se centra en la escritura de una novela dentro de otra novela. Es decir, lo que cuentan las novelas es la escritura de otra novela, que casi siempre son novelas fallidas, es decir, nunca se cierran. En ese sentido, me parece muy interesante la apuesta formal de Alejandro Zambra. Y por el otro lado, creo que Alejandro Zambra puede encarnar en su obra la situación de la juventud chilena post-dictadura. Me parece que retrata muy bien la situación de los jóvenes en Chile después de la dictadura y durante todo este brutal periodo que ha sido el neoliberalismo chileno. Entonces, Bonsai cuenta pues una historia de amor atravesada por la muerte, por la imposibilidad amorosa, entre Julio y Emilia, y el intento de escriturar esa historia de amor. Pero más allá de eso, Bonsai expresa una relación particular del hombre con la naturaleza. Es decir, no es gratuito que la novela gira en torno a un bonsai. Lo que representa el bonsai es lo importante. Entonces, de entrada, el bonsai expresa una relación particular del hombre con la naturaleza que me parece hoy también una gran metáfora de nuestra relación con la propia Así naturaleza. es. Es decir, un ejercicio de forzamiento artificial, de manipulación sobre la naturaleza. Entonces, bonsai es el intento de miniaturizar, como en la propia novela, ¿sí? Es decir, la novela es otra miniatura y dentro de ella hacer un recorrido por distintas citas, ¿sí? Incorporando aspectos de distintos libros hasta convertir en eso que Walter Benjamin pretendió alguna vez, que fue escribir un libro sin costuras. En ese sentido, creo que es de una gran actualidad la novela de Zambra, todas las novelas de Zambra. Mira, otra novela que me parece fascinante es Formas de volver a casa, La vida privada de los árboles. Y entonces, creo que es un autor joven, nacido en 1975, pero ya con una obra muy importante. Oye, además me fascina cuando encuentro este tipo de obras que bueno, yo me voy a arriesgar a decirlo, que son conceptuales, ¿no? Es Ya, decir, que claro. hay una metáfora muy clara, pero que además hay unos juegos muy interesantes. Por ejemplo, este encuentro que tienen de muy jóvenes los personajes, los protagonistas, y la primera mentira que se dicen, la primera mentira es que sí leyeron En busca del tiempo Ah, perdido, ¿no? Y, claro, y claro. eso es como la oposición a esas obras extensas, ¿no?
que de pronto Claro. pues están en nuestros imaginarios, pero que ya en la realidad pues prácticamente son inconcebibles, tener la posibilidad de leerlas, ¿no? Y es una mentira que nunca se puede aclarar entre ellos. Además, la conceptualización del tiempo, de cómo los alcanza. Pero además hay una parodia, Ya. no sé qué opinas, una parodia en torno a lo literario, que también eso me A ver, fascinó muchísimo. mira, en algún momento Octavio Paz dijo que la literatura en el siglo XX había dejado de imitar la naturaleza y la historia para imitar la propia literatura. Finalmente es lo que hace Borges, es decir, Borges, el acierto de Borges es romper con toda la tradición realista naturalista de la literatura, y entonces el remitente de Borges siempre son otros textos, ¿sí? Creo que me parece que, guardando las distancias, es la misma apuesta de Zambra, un gran diálogo con la propia literatura dentro de la obra, más que con una realidad propiamente fuera de la obra. Es decir, la realidad es la obra misma, la escritura de la propia obra. Así es. Sí, y ese punto me gustó muchísimo. Y lo que platicabas al principio, creo que Zambra ha podido recoger la atmósfera de su generación, ¿no? De la Totalmente. generación posterior a esta dictadura y entiende muy bien cuál es como el temperamento, los vacíos, las atmósferas, esos espacios íntimos donde se enamoran los chilenos, ¿no? Cuáles son sus miedos. Eso lo podemos ver en distintas obras de él, pero creo que esta, si no me equivoco, es la primera novela de Es su Zambra, primera ¿verdad? novela, pero ya es una muy buena novela, ¿eh? Muy buena, Él es muy buena. fundamentalmente poeta. Él es originalmente empezó a publicar poesía. Y mira, esto que estás diciendo, finalmente la atmósfera que marca las novelas de Zambra es el nihilismo. Hay un profundo nihilismo en los personajes, ¿no? ¿Cómo? Y yo establezco un puente entre la narrativa de Zambra y el cine de Larraín, por Claro. ejemplo, Tony Manette, ¿no? Habría un puente que te están retratando esa atmósfera marcada por el nihilismo, por la imposibilidad épica, ¿no? Dentro de la propia novela. Sí, y además creo que un punto importante, no sé qué opines, pero siempre hay como esta, no sé si es una búsqueda, una crítica a lo chileno, ¿no? Siempre lo podemos encontrar, por ejemplo, en Poeta Chileno, en esta, como que hay esa indagación de ver qué es lo que está sucediendo pues, con la identidad, ¿no? Que después de una dictadura, pues bueno, es una pregunta obligada, ¿no? Claro, bueno, tú piensas que esta generación, es decir, precisamente Zambra nace 2 años después del golpe de Estado, ¿sí? Sí, Y quedan en efecto en un paréntesis histórico, porque ni viven directamente la dictadura, pero sí los efectos de la dictadura, y entonces hay un ejercicio por parte de Zambra de esto que hoy llaman la posmemoria. Es decir, cómo tú heredas una experiencia traumática de tus padres, de tus abuelos, y me parece que también es un tema en Zambra, particularmente en formas de volver a casa. claro. Pues ahí está la invitación, Juan Carlos. Creo que es una novela que te la puedes echar rapidísimo, en un sabadito, en un domingo o en el fin de semana, pero que vale mucho, mucho, mucho la pena. Juan Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves, gracias a ti y a todo el auditorio. Pues ahí Buen está la día, voz. Ricardo. Gracias, querido Juan Gracias. Carlos. Ahí está la voz de Juan Carlos Canales.